Apaga los aparatos, tu hija va a despertar. La voz era pequeña, casi un susurro, pero cortó el aire estéril de la suite del hospital como un relámpago. Alejandro Vargas levantó la cabeza de golpe, sus ojos enrojecidos y cansados fijos en la figura diminuta que estaba de pie junto a la puerta. Era un niño, no tendría más de 7 años, vestido con ropas gastadas y sosteniendo una flor de bugambilla ligeramente marchita. El contraste entre la opulencia de la habitación del hospital élite, con sus paredes de caoba y sábanas de hilo egipcio, y la humilde presencia del pequeño era abrumador. Las máquinas que mantenían a Sofía conectada al mundo emitían un pitido rítmico y monótono, un sonido que se había convertido en la banda sonora de la vida de Alejandro durante los últimos 3 años. Una tortura constante que le recordaba su fracaso como padre. Se levantó de su sillón de cuero, su traje de diseñador arrugado por las horas de vigilia, y se acercó al niño, su imponente sombra cubriéndolo, por completo. ¿Cómo has entrado aquí? ¿Quién eres?, gruñó, su voz un instrumento desafinado por el dolor y la falta de sueño. La Ciudad de México brillaba a través del ventanal panorámico, un mundo vibrante e indiferente a la tragedia que se desarrollaba en esa jaula de oro y cristal. El niño no retrocedió, simplemente lo miró con unos ojos oscuros y profundos, llenos de una seriedad que no correspondía a su edad, y repitió con una calma exasperante: ella quiere despertar, pero el ruido no la deja. El ruido la asusta. Alejandro se arrodilló lentamente, el cansancio pesando en cada uno de sus huesos, hasta que su rostro quedó a la altura del pequeño intruso. ¿Qué has dicho?, preguntó de nuevo, su voz ronca por la falta de uso y el dolor acumulado. Quería gritar, llamar a seguridad, expulsar a ese recordatorio viviente de la inocencia que su propia hija había perdido. Pero algo en la mirada firme del niño lo detuvo en seco. «Que la apagues», repitió el pequeño, señalando con su M. Anita el complejo entramado de cables y monitores que rodeaban la cama de Sofía. «Yo la veo por la noche. La enfermera de pelo corto, ella viene y toca los botones. Pero los toca raro. Y después las luces de las maquinitas parpadean diferente, más lentas». Alejandro sintió un nudo en la garganta, una mezcla de ira y una chispa de curiosidad que no se atrevía a reconocer. Era una locura. Una completa y absoluta locura. Los mejores médicos del país le habían dicho que no había esperanza, que el estado de Sofía era irreversible. Había gastado millones, había movido cielo y tierra, solo para escuchar el mismo diagnóstico desolador una y otra vez. Y ahora, un niño de la calle venía a ofrecerle una solución tan simple como imposible, mezclada con una acusación velada. «No sabes lo que dices», susurró Alejandro, más para sí mismo que para el niño. «¿Cómo te llamas?». El niño extendió la flor. «Me llamo Miguel». La puerta estaba abierta. «Le traje una flor a la niña que duerme, para que sueñe bonito». Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Alejandro tomó la flor, sus dedos temblorosos rozando los del niño. Era una conexión extraña, un puente entre dos mundos que nunca debieron cruzarse. Por un instante, el empresario multimillonario desapareció, y solo quedó un padre roto, aferrándose a cualquier cosa que se pareciera a la esperanza. Observó a su hija, tan pálida bajo las luces artificiales, su pequeño pecho subiendo y bajando al ritmo mecánico del respirador. 3 años. 3 años de silencio, de espera, de culpa. La culpa era su compañera constante, un veneno que le corroía el alma día y noche. Se culpaba por no haber estado allí, por no haberla protegido el día del supuesto accidente. La frase de Miguel sobre la enfermera de pelo corto, Clara, resonaba en su cabeza con una insistencia aterradora. «¿Qué quieres decir con que los toca raro?», preguntó, su voz un hilo apenas audible sobre el pitido de los monitores. Miguel arrugó la nariz, buscando las palabras, como si no quisiera que hicieran ruido. «Aprieta uno, espera un poquito, y luego aprieta otro muy rápido». Y una vez, la vi guardar algo cerca de la cama, algo que brillaba un poco. El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza, un tambor ansioso en el silencio de la habitación. Llevaba meses con una sensación extraña, una inquietud que no podía nombrar. ¿Podría ser esto algo más que la fantasía de un niño? ¿Guardar algo? ¿Dónde?, insistió Alejandro, su voz ahora un susurro urgente, casi una súplica. Miguel señaló con su dedo índice hacia un pequeño cajón en la mesita de noche de Sofía.
Un mueble de diseño italiano que costaba más que todo lo que el niño poseía en el mundo. ¡Ay! Lo escondió muy rápido cuando creyó oír a alguien en el pasillo. Se asustó. Justo en ese momento, la puerta de la suite se abrió con un suave silbido, y el doctor Ricardo Mora entró en la habitación. Su bata blanca estaba impecable, su sonrisa era una máscara de profesionalismo y falsa empatía que Alejandro había llegado a detestar profundamente. Era el director del hospital, una figura de poder e influencia en toda la ciudad. Su mirada se posó inmediatamente en Miguel, y su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de irritación mal disimulada. «Señor Vargas, ¿qué significa esto? ¿Cómo ha entrado este niño aquí?» Su tono era cortante, no dirigido a Alejandro, sino a un guardia de seguridad que apareció tras él, con el rostro pálido de pánico. El doctor Mora ignoró por completo a Alejandro y se dirigió directamente al guardia. «Quiero un informe completo en mi escritorio en 1 hora. Esto es una violación de seguridad inaceptable». Su desprecio hacia Miguel era palpable, como si la mera presencia del niño contaminara la atmósfera esterilizada y exclusiva de su hospital de élite. «¿Acaso no entienden las reglas?», continuó el doctor, su voz un látigo. «Esta es una zona restringida, no un refugio para vagabundos». Alejandro se interpuso entre el doctor y el niño, un gesto protector que lo sorprendió incluso a él mismo. Sintió un impulso primitivo de defender a ese pequeño mensajero, a esa diminuta chispa de esperanza. «Fui yo quien lo dejó entrar, doctor», mintió, su mente trabajando a toda velocidad para construir una narrativa plausible que sonara coherente con su estado de ánimo. Necesitaba un poco de perspectiva. Un recordatorio de lo que hay ahí fuera, más allá de estas paredes. El doctor Mora enarcó una ceja, su mirada recorriendo a Alejandro con una evaluación clínica y condescendiente, como si estuviera analizando a un paciente delirante en lugar de a un padre afligido. «Alejandro, hemos hablado de esto en repetidas ocasiones. Su estado emocional es completamente comprensible, pero debe aferrarse a la realidad. Permitir que extraños, especialmente niños de la calle, entren en la habitación de Sofía, es imprudente y peligroso para su ya delicada salud». La palabra realidad sonó como una sentencia, un martillo golpeando el último clavo de su ataúd de esperanza. La realidad de Mora era una en la que Sofía nunca despertaría, una en la que Alejandro debía seguir firmando cheques exorbitantes sin hacer preguntas incómodas. «El niño vio algo», dijo Alejandro, su voz firme por primera vez en meses. «Vio a la enfermera Clara manipulando los equipos durante la noche». La expresión del doctor Mora se endureció por una fracción de segundo, un microgesto casi imperceptible pero que no pasó desapercibido para Alejandro. La máscara de empatía del doctor Mora volvió a su lugar tan rápido como había desaparecido. Soltó un suspiro, un sonido calculado para transmitir agotamiento y una paciencia infinita. «Fantasías, Alejandro. Son solo fantasías. Los niños de la calle tienen una imaginación muy vívida. A menudo inventan historias para llamar la atención o conseguir algo de dinero. Probablemente solo busca una limosna. No debería hacer caso a esas historias, solo le harán más daño». Hizo un gesto casi imperceptible al guardia, quien, entendiendo la orden, tomó a Miguel suavemente por el brazo para sacarlo de la habitación. «Vamos, campeón», dijo el guardia con una amabilidad forzada. «Es hora de irse». Miguel miró a Alejandro una última vez, sus ojos oscuros llenos de una verdad silenciosa, antes de desaparecer por la puerta. El silencio que dejó tras de sí era pesado, cargado de palabras no dichas. Alejandro sintió una oleada de frustración. Lo estaban tratando como a un loco, como a un hombre cuya percepción no era fiable. «No estoy loco», pensó con una furia silenciosa. «Sé lo que vi en los ojos de ese niño». La condescendencia de Mora era casi insoportable, una capa de falsa amabilidad que ocultaba un desprecio gélido. Algo estaba a punto de romperse. La sensación de que estaba siendo manipulado se hizo más fuerte, una alarma sonando en la niebla de su dolor. Y por primera vez, decidió escucharla. El doctor Mora ajustó su corbata de seda, su postura volviendo a ser la del profesional compasivo y en control. «Alejandro, sé que esto es increíblemente difícil, créame, nadie desea más que yo la recuperación de Sofía. Hemos agotado todos los tratamientos posibles, toda la tecnología a nuestra disposición. La ciencia tiene sus límites, por desgracia. Solo nos queda esperar y mantenerla lo más cómoda posible.
Cada palabra era una palada de tierra sobre sus esperanzas, una invitación a rendirse, a aceptar lo inaceptable. Pero esta vez, por alguna razón, las palabras no tuvieron el efecto de siempre. La duda sembrada por Miguel había empezado a germinar en el terreno árido de su desesperación. Alejandro miró la mesita de noche, el cajón que el niño había señalado, y de repente recordó algo que había estado empujando al fondo de su mente, algo que parecía trivial pero que ahora cobraba una importancia desmesurada. La muñeca favorita de Sofía. Era un regalo de su madre Elena poco antes de fallecer. Sofía nunca se separaba de ella, era su teso. Ro más preciado, su confidente silenciosa en el mundo de los juegos infantiles. Desde que estaba en el hospital, la enfermera Clara siempre se aseguraba de que estuviera a su lado, en la cama, pero llevaba un par de semanas sin verla. Cuando preguntó por ella, le dieron una respuesta vaga, que la habían guardado para limpiarla, una explicación que aceptó sin cuestionar en su neblina de dolor. «Doctor, ¿dónde está el juguete de mi hija?», preguntó Alejandro, su tono más afilado de lo que pretendía, cortando el monólogo del médico. El doctor Mora pareció desconcertado por el repentino y aparentemente irrelevante cambio de tema. Su guión de compasión se había interrumpido. «¿El juguete?», repitió, como si la palabra fuera extraña en sus labios. «Ah, sí. Supongo que estará en el almacén de objetos personales con el resto de sus cosas. Podemos pedir que lo traigan si lo desea, aunque no veo la urgencia». Alejandro lo interrumpió, su voz resonando con una autoridad que no había usado en ese lugar desde hacía mucho tiempo, una autoridad que lo sorprendió incluso a él mismo. «Quiero que lo traigan. Ahora». La orden resonó en la habitación, cargada de un poder que Alejandro rara vez usaba en ese hospital donde se sentía tan impotente. El doctor lo miró fijamente durante un largo momento, una batalla silenciosa librándose entre ambos. La mirada de Alejandro era de acero, inquebrantable. Finalmente, Mora asintió con una rigidez apenas disimulada. «Como desee». Salió de la habitación, su paso un poco menos seguro que de Queleque, costumbre, dejando a Alejandro solo con el zumbido de las máquinas y un torbellino de pensamientos que amenazaban con consumirlo. ¿Se estaba volviendo loco? ¿Estaba viendo conspiraciones donde solo había dolor y una terrible mala suerte? «No puedo estar perdiendo la cabeza», pensó, apretando los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Ese niño vio algo real. Lo sé, lo siento en mis huesos. ¿Y ese juguete? ¿Por qué se lo llevarían? No tiene sentido. La imagen de la enfermera Clara, siempre tan serena y eficiente, apareció en su mente. Pero ahora la veía con otros ojos, su calma parecía siniestra, su eficiencia, una tapadera para algo oscuro. Su teléfono vibró en el bolsillo de su pantalón, sacándolo de su trance. Era Mauricio Robles, su mano derecha en la empresa, su amigo más antiguo, el hermano que nunca tuvo, la persona en la que más confiaba en el mundo después de su esposa fallecida. «Alejandro, ¿dónde estás? Tenemos una emergencia con los inversores de Singapur. Necesito que vengas a la oficina ahora mismo», dijo Mauricio, su voz cargada de una urgencia que, por primera vez en todos sus años de amistad, sonó casi ensayada, extrañamente falsa. «No puedo, Mauricio, estoy en el hospital». «¿Ha pasado algo?», respondió Alejandro, su mirada fija en el cajón de la mesita de noche, su mente todavía procesando la extraña confrontación con el doctor Mora. Hubo una breve pausa en la línea, un silencio que pareció durar una eternidad. «Alejandro, por favor, no empieces otra vez. Tu mente te está jugando una mala pasada con estas teorías descabelladas. Debes concentrarte en la realidad de la empresa. Es lo que Sofía querría». Las palabras de Mauricio, casi idénticas a las del doctor Mora, lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Ambos lo trataban como a un hombre emocionalmente inestable, alguien cuya percepción de la realidad no era de fiar. «¿También tú, Mauricio?», pensó con un dolor agudo. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Era una terrible casualidad que sus dos pilares de apoyo, su médico y su mejor amigo, usaran las mismas palabras para calmarlo, para disuadirlo. O peor, mucho peor, ¿estaban coordinados? Mauricio, un niño, entró en la habitación. Dijo que vio a una enfermera manipular los equipos de Sofía, explicó Alejandro, sabiendo perfectamente lo paranoico y desesperado que sonaría, pero necesitaba poner a prueba a su amigo. La respuesta fue exactamente la que temía, un suspiro de exasperación, un sonido que conocía bien y que siempre precedía a un sermón.
Un niño de la calle, déjame adivinar. Alejandro, esto es exactamente de lo que hablo. Estás agotado, eres vulnerable, no estás pensando con claridad. Vente a la oficina, despeja la mente. Deja que los médicos hagan su trabajo, para eso les pagas una fortuna, ¿no es así? La condescendencia en su voz era como una bofetada helada. Mauricio, el amigo en quien había confiado ciegamente durante más de 20 años, el hombre que era el padrino de Sofía, ahora parecía estar del otro lado de una barrera invisible, junto con el doctor Mora, instándolo a abandonar, a aceptar lo inaceptable. Tengo que colgar, dijo Alejandro bruscamente, el sabor de la traición amargo en su boca. Hablamos luego. Colgó el teléfono antes de que Mauricio pudiera responder. El sentimiento de aislamiento era total, absoluto, como si estuviera solo en una isla desierta. Estaba rodeado de enemigos que hasta hacía unas horas consideraba sus aliados más cercanos. Una enfermera joven y visiblemente nerviosa entró entonces en la habitación, evitando su mirada y llevando una pequeña caja de cartón con el logo del hospital. Señor Vargas, el doctor Mora me pidió que le trajera esto. Son los objetos personales de la niña que estaban guardados. Dejó la caja sobre una silla de diseño y prácticamente huyó de la habitación, como si temiera ser interrogada. Alejandro abrió la caja con manos ansiosas. Dentro había varios libros de cuentos, algunos lazos para el pelo y un par de dibujos infantiles que Sofía había hecho antes del accidente. Pero el objeto que buscaba, el que había pedido con tanta insistencia, no estaba allí. Su ausencia era un grito en el silencio, una confirmación de que algo andaba terriblemente mal. ¿Por qué retendrían un simple juguete? No tenía valor monetario. No tenía sentido, a menos que el juguete fuera más que un simple juguete. Sus ojos se posaron de nuevo en el cajón de la mesita de noche. El cajón que Miguel había señalado con su dedo acusador. Con un movimiento rápido, casi violento, lo abrió de un tirón. Estaba casi vacío, salvo por un paquete de toallitas húmedas y un termómetro digital. Pero en el fondo, metido en una esquina como si hubiera sido olvidado o si hubiera caído, había algo. Un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de seda. ¿Qué es esto?, se preguntó, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Con manos temblorosas, desenvolvió el pequeño paquete bajo la luz tenue de la lámpara de la habitación. Era un diminuto dispositivo de almacenamiento, una tarjeta de memoria de última generación, de un tipo que se usaba para transferir grandes cantidades de datos de forma segura. Demasiado moderna y sofisticada para ser de Sofía, quien apenas usaba la tecnología más allá de su tableta para ver dibujos animados. Sintió una descarga eléctrica recorrerle el cuerpo, un sudor frío perló su frente. ¿Qué era esto? ¿Y qué hacía escondido aquí? Las palabras de Miguel volvieron a él con una claridad aterradora. La vi guardar algo que brillaba un poco. Esto tenía que ser lo que el niño vio esa noche. Tenía una prueba en sus manos, aunque todavía no sabía de qué. Se guardó la tarjeta en el bolsillo del pantalón, justo cuando otra enfermera, una mujer mayor con una mirada amable y cansada, entró en la habitación para revisar los goteros de la vía intravenosa. Alejandro decidió arriesgarse. ¿Conoce bien a la enfermera Clara?, preguntó casualmente, intentando que su voz sonara normal y desinteresada, como una simple conversación para pasar el tiempo. La enfermera, cuyo gafete decía Elena, se tensó visiblemente, un cambio sutil en su postura que lo dijo todo. Clara es muy profesional, señor. Muy eficiente. La vacilación en su voz fue casi imperceptible, pero para Alejandro, que ahora estaba hipervigilante, fue como una sirena de alarma. ¿Solo eficiente?, presionó él suavemente. Ella suspiró, mirando nerviosamente hacia la puerta para asegurarse de que nadie escuchaba. La enfermera Elena bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Señor, tenga cuidado. Hay cosas en este hospital que no son lo que parecen. No todo el mundo tiene en el corazón el mejor interés de los pacientes. Terminó su trabajo con una rapidez inusual y salió casi corriendo de la habitación, dejando a Alejandro con una nueva capa de ansiedad y una inquietante confirmación de sus peores temores. Ya no era solo la palabra de un niño de la calle contra la de un prestigioso director de hospital. Ahora, una empleada del hospital con años de experiencia, había insinuado que algo oscuro se ocultaba tras la fachada de excelencia y pulcritud del hospital élite. El rompecabezas estaba empezando a tomar una forma monstruosa frente a sus ojos, una forma que apenas se atrevía a contemplar. No me estoy volviendo loco, se dijo a sí mismo, su convicción creciendo con cada latido de su corazón, cada pieza que encajaba en su lugar.
hay algo podrido aquí. Y voy a descubrir qué es, cueste lo que cueste. Así sea lo último que haga en mi vida. Se acercó a la cama de su hija y le tomó la mano, que se sentía fría y frágil a pesar de las mantas térmicas. Sofía, mi amor, susurró, su voz quebrándose por primera vez en mucho tiempo. Perdóname por haber tardado tanto en darme cuenta, por haber estado tan ciego. Te prometo que te sacaré de aquí. Papá va a arreglar esto, mi niña. Por un instante, solo un instante, creyó ver un ligero parpadeo en el monitor cardíaco, un pequeño salto anómalo en la línea rítmica y monótona que había odiado durante 3 años. Probablemente fue su imaginación, un producto de su mente agotada y desesperadamente esperanzada. O quizás no. Esa pequeña posibilidad, por remota que fuera, fue suficiente para encender una llama de determinación feroz en su interior. Ya no era un padre en duelo, pasivo y resignado. Se había convertido en un guerrero, un hombre con una misión. Salió de la habitación con un nuevo propósito grabado en el rostro, el Luma Faraposifitia. Majo que lo rodeaba ahora le parecía una farsa grotesca, un decorado para una obra de teatro macabra. El mármol pulido de los suelos, las obras de arte contemporáneo en las paredes, el personal sonriente y servicial, todo parecía una puesta en escena para ocultar una verdad podrida y maloliente. Necesitaba un lugar seguro para examinar la tarjeta de memoria, un lugar lejos de ojos curiosos, su mansión. Allí tenía el equipo, la tecnología y sobre todo, la privacidad que necesitaba desesperadamente. Mientras esperaba el ascensor privado, vio a Mauricio Robles entrando en el hospital a través de las puertas de cristal del vestíbulo, caminando con su habitual aire de confianza directamente hacia el despacho del doctor Mora. No se saludaron. Solo intercambiaron una mirada a través del vasto y silencioso vestíbulo. En los ojos de Mauricio, Alejandro no vio la preocupación de un amigo, sino el frío cálculo de un adversario, una dureza que nunca antes había notado. La traición era una posibilidad tan dolorosa que apenas podía contemplarla, pero la evidencia se apilaba frente a él, innegable y cruel. «¿Tú también, Mauricio? ¿Tú también eres parte de esto?», pensó, un dolor agudo perforándole el pecho, más profundo y devastador que el de la propia pérdida de su hija. El viaje en coche a su mansión en las lomas de Chapultepec fue un borrón, su chofer navegando el caótico tráfico de la ciudad, mientras su mente era un hervidero de teorías y sospechas. ¿Qué contenía esa tarjeta de memoria? La enfermera Clara, el doctor Mora, Mauricio, todos parecían estar tejiendo una red a su alrededor, una red diseñada para mantenerlo aislado, confundido y sangrando dinero hasta secarlo. Al llegar a la imponente mansión, el silencio de la casa le pareció ensordecedor. El eco de la risa de Sofía resonaba en cada habitación vacía, un fantasma alegre que ahora lo torturaba con su ausencia. Se encerró en su despacho, un santuario de tecnología y poder forrado de madera oscura y cuero, su fortal, esa personal. Conectó la tarjeta de memoria a su ordenador de última generación, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y expectación. La pantalla mostró un único archivo de audio, protegido por una contraseña robusta. Intentó las combinaciones obvias, el nombre de Sofía, su fecha de nacimiento, el nombre del hospital, Esperanza, Milagro, nada. La frustración lo invadió, una ola de impotencia que amenazaba con ahogarlo. Estaba tan cerca, podía sentirlo en sus huesos, pero una barrera digital se interponía en su camino. Necesitaría ayuda profesional, un hacker, alguien que pudiera romper la encriptación sin dejar rastro. Pero ¿en quién podía confiar ahora? Mauricio era la persona a la que siempre recurría para este tipo de problemas técnicos, su genio informático personal, pero ahora era el principal sospechoso en la conspiración contra su propia vida. Estaba completamente solo, rodeado de enemigos que se hacían pasar por amigos. Se recostó en su silla de cuero, mirando el techo, la desesperación amenazando con consumirlo de nuevo. La contraseña tenía que ser algo personal para quien la creó. Quizás algo relacionado con la enfermera Clara. Pero ¿cómo podría averiguar algo tan íntimo sobre un fantasma digital que parecía no tener pasado ni presencia en redes sociales? Decidió cambiar de táctica, atacar el problema desde otro ángulo, abrió su navegador y comenzó una búsqueda exhaustiva sobre el doctor Ricardo Mora, utilizando herramientas de investigación privada a las que tenía acceso gracias a los recursos de su empresa. Su biografía oficial era impecable, un pilar de la comunidad médica, un filántropo y un conferenciante muy solicitado. Un hombre de reputación intachable, al menos en la superficie.
Pero Alejandro cavó más profundo, buscando en foros de pacientes, archivos de noticias locales y reseñas antiguas de hospitales donde Mora había trabajado. Después de horas de búsqueda infructuosa, cuando estaba a punto de rendirse, encontró algo. Un pequeño artículo de un periódico provincial de hacía una década sobre una investigación por negligencia en un hospital anterior donde Mora había sido director. El caso fue desestimado por falta de pruebas, pero los detalles eran inquietantemente familiares. Un paciente adinerado muerto en circunstancias sospechosas, y una familia que heredó una fortuna considerable tras retirar los cargos abruptamente. Era un patrón, un eco de su propia situación. Luego investigó a la enfermera Clara Fuentes. Su rastro digital era casi inexistente, lo cual era sospechoso en sí mismo en la era de las redes sociales. La única información que encontró fue su registro profesional, que indicaba que había trabajado con el Dr. Mora en 3 hospitales diferentes a lo largo de los últimos 10 años. No era una simple empleada, era una cómplice, una lugarteniente leal. Se movían juntos, de una institución a otra, o depredadores buscando a la presa adecuada, familias adineradas y vulnerables como la suya. Y él y Sofía habían sido sus últimas víctimas. La rabia que sintió fue tan intensa que le hizo temblar, una furia fría y calculadora que quemó la niebla de su dolor, dejando solo una claridad helada y un deseo de justicia. La pregunta seguía siendo cómo acceder a la prueba definitiva. La contraseña. Tenía que haber una pista que estaba pasando por alto, algo evidente que su mente, nublada por el dolor y la fatiga, no lograba ver. Su mente se centró de nuevo en el único elemento que no encajaba del todo, el juguete desaparecido de Sofía. ¿Por qué se lo habrían llevado? No tenía valor monetario. No era más que tela y relleno, a menos que el juguete en sí mismo fuera la clave de todo el misterio. Una idea loca, una posibilidad remota. Comenzó a formarse en su mente un susurro de intuición en medio del caos de sus pensamientos. ¿Y si la contraseña estuviera relacionada con el juguete, con el nombre que Sofía le había dado? Empezó a teclear variaciones en el campo de la contraseña, una tras otra, con una urgencia febril. Lola Bella, Princesa Lola, regalo 2020, mi ángel, nada, fracaso tras fracaso. Estaba agotado, sus ojos ardían por la falta de parpadeo, la pantalla del ordenador borrosa. Se levantó y caminó hacia el gran ventanal de su despacho, que daba a un jardín ahora oscuro y silencioso donde Sofía solía jugar durante horas y horas. Recordó vívidamente el día que le dio el juguete. Fue en su 4º cumpleaños. Ella lo abrazó con tanta fuerza que casi lo tira al suelo, riendo a carcajadas. ¿Cómo la llamaste, mi amor?, le había preguntado él, agachándose para estar a su altura. Sofía lo había mirado con sus grandes ojos serios, y había dicho con orgullo infantil, se llama, mi secreto. Alejandro se quedó paralizado en medio de su despacho, el aire atrapado en sus pulmones. El recuerdo lo golpeó con la fuerza de una revelación. Se volvió lentamente hacia el ordenador, sus pasos inseguros, como si temiera que el recuerdo se desvaneciera. No puede ser tan simple, pensó, su corazón latiendo con una esperanza renovada. No puede ser. Con los dedos temblorosos, escribió las 2 palabras juntas, respetando las mayúsculas exactamente como Sofía las habría escrito, mi secreto. Contuvo la respiración y pulsó la tecla Enter. El archivo se abrió. El silencio en el despacho fue roto por el sonido de una grabación de audio que comenzó a reproducirse automáticamente. Era la voz del Dr. Mora, inconfundible, clara y fría como el acero de un bisturí. El protocolo sigue funcionando a la perfección, decía la voz, con un tono clínico y desprovisto de toda emoción humana. Los niveles de sedación son estables y consistentes. Podemos mantenerla en este estado indefinidamente mientras Vargas siga pagando las facturas sin hacer preguntas, como el idiota que es. Luego, otra voz se unió a la conversación. Una voz que heló la sangre en las venas de Alejandro. Una voz que habría reconocido en cualquier parte, incluso en el infierno. Era la voz de su mejor amigo, su hermano, Mauricio Robles. Excelente, Ricardo, excelente trabajo, decía la voz de Mauricio, llena de una satisfacción que revolvió el estómago de Alejandro. Sigue diciéndole que no hay esperanza, que debe prepararse para lo peor. La culpa lo está consumiendo, está a punto de cederme el control total de las operaciones de la empresa, ya me ha dado acceso a casi todo. Solo un poco más de presión, un poco más de tiempo, y todo será nuestro, Ricardo. Todo. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido doloroso.
Era peor, mucho peor de lo que había imaginado en sus pesadillas más oscuras. No solo querían su dinero. Querían su vida entera, su legado, su alma. Y estaban usando a su hija, a su inocente Sofía, como un peón en su juego macabro. La grabación continuó, detallando el plan con una crueldad escalofriante, hablando de desviar fondos a cuentas en paraísos fiscales, y de cómo planeaban declararlo mentalmente incompetente, si empezaba a sospechar de Macabai, Siado, usando su dolor como arma en su contra. El dolor que sintió fue tan agudo que casi lo ahoga, pero fue seguido por una claridad helada y cortante. Tenía la prueba, pero ¿sería suficiente para destruir a hombres tan poderosos y bien conectados como ellos? Voy a destruiros, susurró al silencio de su despacho. Os lo juro por la vida de mi hija. Apagó la grabación y guardó una copia encriptada en un disco seguro. Tenía sus voces, sus confesiones, su plan diabólico grabado para la posteridad. Pero sabía que no sería suficiente en un tribunal convencional. Eran hombres con conexiones en las más altas esferas, con los mejores y más despiadados abogados que el dinero podía comprar. Podrían argumentar que la grabación fue manipulada, que era un montaje de un padre enloquecido por el dolor, y probablemente un juez corrupto les daría la razón sin dudarlo. Necesitaba más. Necesitaba algo irrefutable. Necesitaba exponerlos públicamente, en un lugar donde no pudieran esconderse, donde la opinión pública fuera el jurado y el verdugo. Volvió al hospital esa misma noche, su rostro una máscara de agotamiento y resignación, una actuación digna de un Oscar. Saludó a Clara con un gesto cansado. «Buenas noches, Clara. ¿Alguna novedad?», preguntó, su voz sonando hueca y derrotada. «Ninguna, señor Vargas. Todo estable», respondió ella, con su risa profesional perfectamente ensayada. «Como siempre». Él asintió, como un hombre que ha aceptado su trágico destino. Pero por dentro, cada fibra de su ser gritaba por justicia y venganza. Lo primero era recuperar el objeto de Sofía. Tenía que haber una razón por la que se lo llevaron. Y esa razón podría ser la pieza final del rompecabezas. Al día siguiente abordó al Dr. Mora en el pasillo con una nueva estrategia. No más súplicas, no más preguntas, solo amenazas veladas. «Doctor, sigo esperando el juguete de mi hija. Es un objeto de un valor sentimental incalculable para mí. Si no aparece en mi posesión en una hora, llamaré a mis abogados y a la prensa para hablar de los objetos de valor que se pierden misteriosamente en su exclusivo y carísimo hospital». La amenaza, aunque sutil, funcionó a la perfección. El rostro de Mora se contrajo en una mueca de ira contenida, pero asintió. Lo último que quería era un escándalo mediático por algo tan trivial como un juguete. «No será necesario llegar a esos extremos, Alejandro. Me encargaré personalmente de que lo encuentre». Una hora más tarde, Clara entró en la habitación con el objeto en sus manos. Lo manejaba con la punta de los dedos, como si fuera un objeto radiactivo, o estuviera manchado de alguna enfermedad contagiosa. Lo dejó sobre la cama y se retiró rápidamente, sin decir una sola palabra, sin mirarlo a los ojos. Alejandro lo tomó en sus manos. Lo examinó con cuidado, cada costura, cada botón de plástico. Parecía intacto, exactamente como lo recordaba de la última vez que lo vio. La decepción lo golpeó con fuerza. Quizás había puesto demasiada fe en una teoría descabellada, en la intuición de un padre desesperado. ¿Y si me equivoco? ¿Y si solo estoy viendo fantasmas?, pensó, la duda volviendo a asaltarlo. Mientras lo sostenía, frustrado y a punto de rendirse, sintió un pequeño bulto irregular en el relleno de la espalda. Era casi imperceptible al tacto, algo que cualquiera que no estuviera buscando algo específico habría pasado por alto. Con el corazón acelerado, buscó una pequeña costura suelta en la tela, y tiró del hilo con cuidado. Se abrió un pequeño agujero en la tela, y de dentro sacó un objeto diminuto, envuelto en un trozo de plástico para protegerlo de la humedad. No era otra tarjeta de memoria. Era un micrograbador de audio, tan pequeño como la uña de su dedo meñique, de una tecnología de espionaje que ni él, con todos sus recursos, conocía. Y tenía una pequeña luz roja parpadeando débilmente, casi sin fuerza. Todavía estaba activo, todavía tenía batería. ¿Quién podría haberlo puesto ahí?, se preguntó Alejandro en voz alta, el asombro superando a cualquier otra emoción. La respuesta era tan improbable como todo lo demás: la madre de Sofía. Antes de morir, Elena había tenido serias sospechas sobre la ambición desmedida de Mauricio. Siempre le había dicho a Alejandro que tuviera cuidado con él. ¿Pudo haber puesto esto en el juguete favorito de su hija como una póliza de seguro?
¿Un guardián silencioso para protegerla desde el más allá? Era una idea increíble, casi mística, pero en ese momento, Alejandro estaba dispuesto a creer en milagros. Apretó el pequeño botón de reproducción, y una nueva grabación comenzó a sonar, esta vez directamente del dispositivo, sin necesidad de un ordenador. Era más antigua, el sonido ligeramente amortiguado por la tela que lo había cubierto durante años. Eran las voces de Mauricio y el doctor Mora, pero de hace años, antes del accidente de Sofía. Estaban planeando cómo inducir un coma gradual en la niña después de un pequeño accidente que ellos mismos orquestarían en el parque. Hablaban de medicamentos específicos, de dosis exactas, de cómo manipular los resultados de las pruebas para que pareciera una condición médica rara y sin solución posible. El plan es perfecto, Ricardo. Un pequeño empujón en el columpio del parque. Una caída desafortunada. Nadie sospechará nada. Parecerá un simple accidente infantil. La voz de Mora respondió. Y una vez que esté en el hospital, iniciaremos el protocolo. Una combinación de sedantes que simulará un coma profundo por trauma craneal. Alejandro se derrumbará. Gastará millones para mantenerla viva. Y mientras él esté distraído por el dolor, tú tomarás el control total de Vargas Corp. En unos años, lo declararemos incompetente y todo será nuestro. Lo tenían todo. La premeditación. El método. El motivo. Tenían la prueba definitiva que los enviaría a la cárcel por el resto de sus vidas. Y, lo más importante, que le daría la clave para despertar a su hija. Elena, lo sabías. Siempre lo supiste, susurró Alejandro, las lágrimas corriendo por su rostro. Un nuevo plan, audaz y arriesgado, se formó en su mente. No los enfrentaría en privado, no les daría la oportunidad de escapar o de usar sus influencias para silenciarlo. Los expondría ante el mundo. Necesitaba un escenario público, un lugar donde la verdad no pudiera ser silenciada ni manipulada por abogados astutos. El imperio que habían intentado robarle se convertiría en el arma de su destrucción. La maquinaria legal y mediática que él podía movilizar era formidable, y ahora la usaría sin piedad para proteger lo único que realmente importaba en su vida, su hija. El juego había cambiado. Ya no se trataba de defenderse sino de atacar. Alejandro sabía que actuar precipitadamente sería un error fatal. Tenía que seguir con su actuación de padre roto y vencido un poco más, adormecerlos en una falsa sensación de seguridad, para que cayeran en su trampa. Visitó a Mauricio en la oficina pretendiendo estar al borde del colapso total, con los ojos hundidos y la ropa arrugada. Tienes razón. Mauricio, le dijo, su voz cargada de una falsa derrota, sus hombros encorvados por un peso invisible. No puedo seguir así. Estoy perdiendo la cabeza. Creo que es hora de empezar a dejarla ir, de desconectarla. Vio un destello de triunfo puro en los ojos de su amigo, una mirada rapaz que Mauricio intentó ocultar rápidamente tras una máscara de compasión y tristeza. Es lo correcto, Alejandro. Es la decisión más difícil que un padre puede tomar, pero es la más valiente, dijo Mauricio, poniendo una mano pesada y paternal en su hombro. El contacto físico le revolvió el estómago a Alejandro, sintió ganas de vomitar, pero mantuvo la compostura, forzando una expresión de gratitud. Gracias, Mauricio. Gracias por ser mi roca en todo esto. El plan de los villanos estaba a punto de culminar. Y eso era exactamente lo que él quería, que bajaran la guardia, que se sintieran victoriosos y seguros. En secreto, contactó a un equipo de abogados de confianza, los únicos que no tenían ninguna conexión con Mauricio o sus redes de influencia. Les entregó las grabaciones y juntos trazaron un plan legal para solicitar una audiencia judicial de emergencia, no para acusarlos directamente, sino bajo el pretexto de solicitar una segunda opinión médica independiente para Sofía antes de tomar una decisión final sobre su vida. Era una estrategia arriesgada, pero les daría un escenario público, un tribunal de justicia lleno de periodistas. La notificación de la audiencia judicial llegó al hospital como una bomba. El doctor Mora llamó a Alejandro a su despacho. Su rostro era una tormenta de furia contenida, su máscara de amabilidad hecha pedazos. ¿Qué es esto, Alejandro? ¿Una audiencia judicial? ¿Esto es una traición a nuestra confianza?, gritó, perdiendo por primera vez la compostura. Alejandro se mantuvo firme, interpretando su papel hasta el final, el del padre confundido y desesperado. No es una traición, doctor, es mi derecho como padre. Después de 3 años, siento que ya no.
¿Puedo confiar ciegamente en su juicio? Necesito otras voces, otras opiniones, antes de tomar la decisión más difícil de mi vida. La acusación velada colgó en el aire, cargada de significado. Mora lo miró, sus ojos fríos buscando cualquier señal de que Alejandro sabía más de lo que decía, pero no encontró nada más que el rostro de un hombre agotado y al borde del abismo. Está cometiendo un grave error, señor Vargas. El juez desestimará estas afirmaciones sin fundamento, y solo logrará hacer el ridículo, manchando la memoria de su hija en el proceso. Pero Alejandro notó un ligero temblor en la mano del doctor mientras ordenaba unos papeles sobre su escritorio. Estaba nervioso. Por primera vez el poderoso y arrogante director del hospital élite tenía miedo. El plan estaba funcionando a la perfección. Estaban cayendo directamente en su trampa. El escenario para la confrontación final estaba casi listo, con el mundo entero a punto de convertirse en su jurado. Pero, ¿serían las pruebas suficientes para convencer a un juez, y despertar no solo a su hija sino también a una justicia que parecía profundamente dormida? La cuenta atrás para la batalla final había comenzado. Mauricio también lo llamó. Su voz una mezcla de incredulidad y enfado. ¿Un juicio, Alejandro? ¿Te has vuelto completamente loco? Vas a destruir la reputación de la familia. Retira esa petición ahora mismo. Alejandro respondió con una voz quebrada y suplicante. No puedo, Mauricio. Necesito hacer esto. Por mi paz mental. Por favor, apóyame. Te necesito a mi lado. Hubo un largo silencio, y luego Mauricio suspiró, cambiando de táctica. Está bien, Alejandro. Está bien. Si esto es lo que necesitas para cerrar el ciclo, estaré allí contigo, como siempre. Colgó. Ambos, Mora y Mauricio, estaban completamente convencidos de que Alejandro estaba actuando por pura desesperación irracional. No tenían la menor idea de la tormenta de fuego y azufre que estaba a punto de desatarse sobre sus cabezas. El escenario estaba listo. Los actores estaban en sus posiciones. El telón estaba a punto de subirse para la función final. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Alejandro pasó las siguientes 48 horas en un estado de concentración absoluta, encerrado con su nueva abogada Isabel Romero, una mujer brillante y tenaz con fama de ser incorruptible. Repasaron cada detalle del plan en su búnker legal. Analizaron todos los posibles movimientos de Mora y Mauricio. Prepararon contraargumentos para cada mentira que pudieran inventar. Van a atacarte personalmente, Alejandro, le advirtió Isabel, su mirada fija en él. Van a decir que estás loco, que eres emocionalmente inestable, que has fabricado las pruebas por el dolor y la culpa. Tienes que estar preparado para eso. No puedes reaccionar. Tu calma, tu silencio, será tu mejor arma. Tienes que dejar que se destruyan a sí mismos con su propia arrogancia. Él asintió, su rostro endurecido por la determinación, como una estatua de granito. Estoy listo. He vivido en un infierno durante 3 años. Nada de lo que puedan decir puede herirme más de lo que ya lo han hecho. La noche antes de la audiencia, fue a la habitación de Sofía. El hospital estaba silencioso, solo roto por el rítmico pitido de los monitores que marcaban la vida de su hija. Se sentó a su lado, sosteniendo su pequeña y frágil mano. Mañana, mi amor, le susurró al oído. Mañana todo termina. Te prometo que mañana empezaremos a traerte de vuelta a casa. Tu mamá nos está cuidando desde el cielo. Ella me dejó el camino para encontrarte. Se inclinó y besó su frente. Una frente que estaba fría al tacto. Por un instante, solo un instante fugaz, le pareció sentir una ligera presión en su mano. Un apretón casi imperceptible de los dedos de Sofía. ¿Fue su imaginación? O quizás ella lo había escuchado. Se aferró a esa sensación, real o imaginaria, como un náufrago a una tabla enemiga. Medio del océano. Era la señal que necesitaba para seguir adelante. El día de la audiencia llegó. Un día gris y nublado que reflejaba perfectamente el estado de ánimo de la ciudad. El tribunal estaba lleno a rebosar. La noticia de que el magnate solitario Alejandro Vargas iba a juicio para decidir el destino de su hija en coma, había atraído a todos los medios de comunicación del país. Cámaras de televisión y periodistas se agolpaban en la entrada, luchando por conseguir la mejor imagen, el mejor titular. Alejandro llegó, su rostro una máscara impasible de dolor controlado, flanqueado por Isabel Romero y su equipo de abogados de aspecto feroz. Vio a Mora y a Mauricio al otro lado de la sala, rodeados de un equipo de abogados caros y de aspecto pulcro, sonriendo con confianza.
hablando con los periodistas, presentándose como las víctimas de un padre en duelo, que había perdido por completo el contacto con la realidad. Era un espectáculo nauseabundo. El señor Vargas está pasando por un momento inimaginable, decía Mora a una cámara, su voz llena de una falsa compasión que sonaba obscena. Estamos aquí para apoyarlo y para asegurar que se tome la decisión correcta por el bienestar de Sofía, basándonos en la ciencia, y no en emociones descontroladas. La hipocresía era tan descarada, tan insultante, que a Alejandro se le revolvió el estómago. Aguanta, solo un poco más, pensó, apretando los puños dentro de los bolsillos de su traje oscuro, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La jueza, una mujer mayor de aspecto severo y reputación intachable, entró en la sala y todo el mundo se quedó en silencio. El martillo golpeó la madera con un sonido seco y definitivo. Se da inicio a la sesión. El juicio por el alma de Sofía Vargas había comenzado. La primera parte de la audiencia se desarrolló exactamente como Mora y Mauricio habían planeado, y como Isabel había predicho. Su abogado principal, un hombre astuto y de lengua afilada llamado Carlos Beltrán, pintó un cuadro de Alejandro como un hombre emocionalmente inestable, consumido por el dolor y la culpa, y obsesionado con teorías de conspiración para evitar enfrentar la trágica realidad de la condición irreversible de su hija. Llamó al estrado a una serie de expertos médicos, todos colegas y amigos de Mora, que testificaron bajo juramento que el diagnóstico del doctor era correcto e impecable. El señor Vargas en su profundo dolor está buscando culpables donde no los hay, concluyó Beltrán en su alegato inicial, dirigiéndose directamente al jurado con una mirada compasiva. Está poniendo en peligro la reputación de una institución médica impecable y de un doctor con una carrera intachable por puras fantasías nacidas de la desesperación. Alejandro escuchó todo en un silencio absoluto, sin mostrar ninguna emoción. Mantuvo la vista al frente, su rostro una máscara de dolor digno. Vio las miradas de lástima y condescendencia del jurado y del público en la sala. La humillación era profunda, una Eri decía a Mary, da pública que se sumaba a su dolor privado. Algo estaba a punto de romperse. Pero no sería él. Se aferró a la advertencia de Isabel, usando su calma como un escudo. Cuando finalmente le llegó el turno a Isabel Romero, se levantó con una calma que contrastaba con la pomposidad de Beltrán. Se acercó al estrado con pasos medidos. Su primera pregunta fue simple, directa y aparentemente inofensiva. Doctor Mora, ¿afirma usted bajo juramento que los registros médicos de Sofía Vargas que ha presentado a este tribunal son completos y no han sido alterados de ninguna manera? Mora, con una sonrisa de superioridad, respondió sin dudarlo. Por supuesto, son impecables. Cada entrada está registrada y verificada. Isabel asintió lentamente, dejando que la palabra impecables flotara en el aire. Excelente. Porque nuestro experto forense, el doctor Javier Núñez, a quien me gustaría llamar al estrado ahora, encontró un patrón muy interesante en esos registros impecables. El doctor Javier Núñez subió al estrado, un hombre de mediana edad con una mirada seria y unos papeles que sujetaba con firmeza. Isabel Romero le dejó acomodarse antes de empezar su interrogatorio, su voz resonando con calma en el tenso silencio de la sala. Doctor Núñez, usted es un experto forense en análisis de datos médicos con más de 20 años de experiencia, ¿correcto? Él asintió. Correcto. Isabel continuó, su tono volviéndose más incisivo. Usted analizó los registros médicos de Sofía Vargas, los mismos que el doctor Mora ha calificado de impecables. ¿Qué encontró en su análisis, doctor? Núñez se ajustó las gafas y miró directamente al jurado. Encontré un patrón, señoría. Un patrón de microdosificación inconsistente de sedantes y supresores neurológicos. Durante los turnos de noche, específicamente aquellos cubiertos por una enfermera llamada Clara Fuentes, las dosis de los medicamentos que mantienen a la paciente en estado comatoso se incrementaban sutilmente, mientras que las dosis de los estimulantes prescritos para pruebas de respuesta neurológica se reducían o, en ocasiones, se omitían por completo. Es una manipulación tan sutil que solo un análisis algorítmico podría detectarla. En resumen, señoría, esos registros no muestran a un equipo médico intentando despertar a una niña. Muestran un esfuerzo sistemático y deliberado por mantenerla dormida. Un murmullo recorrió la sala, una ola de sorpresa e indignación. Alejandro sintió un escalofrío, la confirmación helada de sus peores temores. Lo sabía. Siempre lo supe, pensó, sus manos apretadas en un puño sobre ese regazo. La máscara de confianza del doctor Mora se resquebrajó por una fracción de segundo,
Un tic nervioso en su mandíbula fue la única señal de su creciente pánico. Carlos Beltrán, el abogado de Mora, se levantó de un salto, su rostro enrojecido de indignación. Protesto, señoría. Esto es pura especulación. El testigo está ofreciendo una interpretación sesgada de prácticas médicas estándar. La jueza lo miró por encima de sus gafas. Señor Beltrán, su testigo tendrá la oportunidad de refutar esto. Protesta denegada. Continúe, señora Romero. Beltrán se sentó, lanzando una mirada furiosa a Isabel. Cuando llegó su turno de interrogar a Núñez, fue despiadado. ¿No es cierto, doctor Núñez, que estas inconsistencias, que usted menciona, podrían ser simplemente ajustes rutinarios basados en las lecturas de los monitores de la paciente en tiempo real? Núñez se mantuvo firme. No en este patrón, señor letrado. La consistencia del patrón a lo largo de 3 años, siempre ligada a los mismos turnos y al mismo personal, excluye la posibilidad de ajustes rutinarios. Esto es un protocolo deliberado. Beltrán se acercó al estrado, su voz goteando sarcasmo. Un protocolo que solo usted, un experto generosamente pagado por el señor Vargas, ha sido capaz de ver. Dígame, doctor, ¿cuánto le está pagando el señor Vargas por esta creativa interpretación de los datos? Isabel se levantó. Protesto, el abogado está atacando al testigo. La jueza asintió. Sustentada. Señor Beltrán, céntrese en los hechos, no en insinuaciones. Pero el daño ya estaba hecho. Beltrán había sembrado la duda en la mente del jurado. Alejandro sintió la humillación pública como un golpe físico, la idea de que su dolor y su búsqueda de la verdad se reducían a una cuestión de dinero. La falsa resolución de los villanos parecía estar funcionando a la perfección, y su caída parecía inminente. La sala del tribunal estaba cargada de una electricidad palpable, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. La jueza con el ceño fruncido observaba el intercambio, su expresión indescifrable. Isabel Romero se levantó de nuevo, su calma una isla en el mar de tensión. Señoría, la defensa ha intentado pintar un cuadro del señor Vargas como un hombre irracional, y de sus pruebas como meras fantasías. Ahora, me gustaría presentar una prueba que no puede ser desacreditada por la jerga legal, ni por ataques personales. Una prueba que habla con la voz de la inocencia. Hubo un murmullo de confusión en la sala. ¿De qué estaba hablando? Carlos Beltrán se puso de pie, anticipando una jugada. Protesto, señoría. Sea lo que sea esto, suena a un truco teatral. La jueza lo fulminó con la mirada. Siéntese, señor Beltrán. Permitiré a la abogada presentar su prueba. Adelante, señora Romero. Isabel asintió con gratitud, y se giró hacia la puerta del fondo de la sala. Llamo a mi próximo testigo al estrado. Miguel Hernández. La puerta se abrió y un oficial de justicia acompañó a un niño pequeño, vestido o con ropa limpia pero humilde, hacia el estrado. Era Miguel. El niño que lo había empezado todo. El estupor en la sala fue total. El doctor Mora se puso pálido como el papel, su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido. Mauricio Robles lo miró con incredulidad, su rostro una máscara de pánico mal disimulado. No esperaban esto, no podían haberlo previsto. No puede ser, ese mocoso, susurró Mauricio, su voz apenas un siseo. Miguel se sentó en la silla de los testigos, que era tan grande que sus pies no llegaban al suelo. Parecía pequeño y frágil, pero sus ojos oscuros miraban directamente a la jueza con una seriedad que desmentía su edad. Isabel se acercó a él con una sonrisa amable y tranquilizadora. Hola, Miguel. No tienes que tener miedo. Solo quiero que nos cuentes lo que viste en el hospital, ¿de acuerdo? Cuéntale a la señora jueza lo que me contaste a mí. Beltrán saltó de nuevo de su asiento. Señoría, esto es un ultraje. La testigo es un niño de la calle. Su testimonio no puede ser considerado fiable. Podría haber sido fácilmente sobornado o manipulado por el señor Vargas. La jueza golpeó la mesa con su mazo, el sonido resonando como un disparo. Señor Beltrán, una interrupción más y lo acusaré de desacato al tribunal. Este tribunal escuchará al testigo. Miguel, dijo, su voz suavizándose notablemente al dirigirse al niño. Mírame a mí. Nadie te va a hacer daño. Solo dinos la verdad. ¿Viste algo en la habitación de la niña Sofía? Miguel asintió con la cabeza, su pequeña voz sonando sorprendentemente clara en el silencio de la sala. Sí, señora. Yo la vi. Isabel preguntó suavemente.
¿A quién viste, Miguel? Él respondió sin dudar. A la enfermera de pelo corto. La que siempre estaba allí por la noche. Ella tocaba las maquinitas que hacían pip, pip. ¿Y qué hacía la enfermera, Miguel? Continuó Isabel, su voz guiándolo con cuidado. Tocaba los botones. Pero los tocaba raro, dijo el niño, frunciendo el ceño mientras intentaba recordar los detalles. No como las otras enfermeras. Ella apretaba uno, esperaba un ratito, y luego apretaba otro muy deprisa. Y las luces de las maquinitas cambiaban, se ponían más lentas. La descripción coincidía perfectamente con el análisis forense del doctor Núñez. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Isabel entonces hizo la pregunta clave. ¿Viste a la enfermera hacer algo más, Miguel? El niño asintió con seriedad. Sí. Una noche, ella sacó algo del bolsillo de su uniforme. Era pequeño y brillaba un poquito. Miró hacia la puerta del pasillo, como si tuviera miedo de que alguien la viera, y lo escondió muy rápido. ¿Dónde lo escondió, Miguel? El niño levantó su pequeño brazo, y señaló directamente hacia la mesa de pruebas, donde había varios objetos recogidos de la habitación. Lo escondió allí, dentro del juguete de la niña que duerme. Un grito ahogado se escuchó en la sala. Todas las miradas se volvieron hacia la mesa de pruebas. Isabel Romero caminó lentamente hacia la mesa. Señoría, pido permiso para presentar la prueba número 34B. La jueza asintió. Con un gesto solemne, Isabel levantó el objeto para que todo el tribunal pudiera verlo. Era la muñeca de Sofía. Mauricio Robles se desplomó en su silla. El doctor Mora la miraba como si fuera una serpiente. Estaban acabados, y lo sabían. Esta posesión, señoría, continuó Isabel, contenía algo más, algo que los acusados nunca imaginaron. Isabel se dirigió a Alejandro. Señor Vargas, por favor, suba al estrado. Con pasos firmes. Alejandro ocupo con acento agudo en lugar de Miguel. Señor Vargas, comenzó Isabel. Después de la pista que le dio Miguel, usted exigió que le devolvieran este objeto. ¿Qué encontró dentro? Alejandro miró a Mora y a Mauricio. Encontré dos cosas. Primero, la tarjeta de memoria de la ProJui. Que ya hemos escuchado la grabación. Pero había algo más. Algo mucho más antiguo, escondido en una costura que mi difunta esposa Elena había cosido. Ella siempre desconfió de Mauricio Robles. Antes de morir, me dijo que había dejado un ángel guardián para Sofía. Nunca entendí a qué se refería, hasta ahora. Abrió la mano y mostró un micrograbador de audio. Es un dispositivo de grabación activado por voz. Ha estado allí durante más de 3 años, escuchando. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Pido permiso para reproducir el contenido de este dispositivo, señoría, dijo Isabel. La jueza asintió. Un técnico lo conectó. Tras un instante de estática, una voz llenó el aire. Era la voz de Mauricio Robles, grabada años atrás. El plan es perfecto, Ricardo. Un pequeño empujón en el columpio. Una caída desafortunada. Parecerá un simple accidente infantil. Luego, la voz de Mora. Y una vez aquí, iniciaremos el protocolo. Una combinación de sedantes que simulará un A profundo. Alejandro se derrumbará, y mientras él esté distraído, tú tomarás el control. La grabación continuó, detallando cada paso de su monstruoso plan. La confesión completa. La grabación terminó, pero el eco de sus palabras malévolas pareció quedarse suspendido en el aire. Durante un segundo, nadie se movió. Luego, la sala explotó. Un grito colectivo de horror y furia surgió del público. Los miembros del jurado se miraban unos a otros, sus rostros pálidos de repugnancia. Los flashes de las cámaras estallaron sin cesar. «Es un montaje, una falsificación», gritó Mora, poniéndose en pie de un salto, su rostro contorsionado por el pánico. Mauricio intentó caminar hacia la salida, pero 2 guardias le bloquearon el paso. La jueza golpeaba su mazo una y otra vez. «¡Orden! ¡Orden en la sala!». En medio del caos sucedió algo que nadie esperaba. Sofía, que había sido trasladada a una sala contigua por orden judicial, fue traída a la sala principal en su camilla. Mientras el sonido de «Had», la voz de su padre resonaba en la sala, un pequeño movimiento captó la atención de todos. Sus dedos. Los dedos de Sofía se movieron. Luego, un temblor recorrió sus párpados. Un murmullo colectivo recorrió la sala, silenciando el caos. Lentamente, los ojos de Sofía Vargas se abrieron. Parpadeó, desorientada.
Su mirada buscó en la multitud, hasta que encontró a su padre. Una pequeña, frágil y temblorosa voz llenó el silencio. «¡Papá!». Alejandro se lanzó hacia ella, las lágrimas corriendo por su rostro. «Estoy aquí, mi amor. Papá está aquí. ¿Has vuelto?». La justicia no solo había sido escuchada, acababa de ser vista. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La jueza golpeó su mazo con una fuerza que hizo temblar el estrado, su rostro una máscara de furia justa. «¡Orden en la sala!». Su voz resonó con una autoridad inquebrantable que finalmente silenció el tumulto. Se quitó las gafas y miró directamente a Ricardo Mora y Mauricio Robles, quienes ahora estaban de pie, pálidos y temblorosos. «Doctor Ricardo Mora, señor Mauricio Robles», dijo la jueza, cada palabra cayendo como una losa. «En vista de las pruebas abrumadoras presentadas y del testimonio irrefutable que acabamos de presenciar», dijo, haciendo un gesto hacia Sofía, «ordeno su arresto inmediato bajo sospecha de conspiración, intento de asesinato, fraude y perjurio. Serán detenidos sin posibilidad de fianza hasta que se celebre un juicio penal completo». Los guardias les pusieron las esposas, el sonido metálico de los grilletes cerrándose fue el punto final de sus vidas de engaño. Mientras se los llevaban, Mauricio se volvió para mirar a Alejandro una última vez, su rostro una mezcla de odio y derrota. Pero Alejandro no lo vio. Solo tenía ojos para su hija, para la pequeña mano que ahora apretaba la suya con una fuerza sorprendente. La pesadilla había terminado. La sala estalló en aplausos, una catarsis colectiva de alivio. Los periodistas se arremolinaban, pero Alejandro no oía nada. Solo oía la respiración tranquila y consciente de su hija. Isabel Romero se acercó a ellos, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Puso una mano en el hombro de Alejandro. «Lo logramos, Alejandro. Lo lograste». Él levantó la vista, sus ojos llenos de una gratitud que las palabras no podían expresar. «Gracias, Isabel. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo». Ella asintió. Era la verdad. La verdad siempre encuentra su camino. Miró a Sofía, que ahora sonreía débilmente. «Bienvenida de nuevo, pequeña». El médico independiente designado por el tribunal se acercó rápidamente, su rostro una mezcla de asombro y profesionalismo. «Necesitamos llevarla a un hospital neutral inmediatamente. Hay que hacerle una evaluación completa. Es un milagro, nunca he visto nada igual». Alejandro asintió, sin soltar la mano de su hija. «Iré con ella. No me separaré de su lado nunca más». Mientras los paramédicos preparaban a Sofía para el traslado, Alejandro buscó a Miguel entre la multitud. Lo encontró junto a un oficial de justicia, mirando la escena, con los ojos muy abiertos. Alejandro se acercó a él y se arrodilló, poniéndose a su altura. «Miguel, me salvaste la vida. Salvaste la vida de mi hija. No hay palabras para agradecerte lo que has hecho». El niño simplemente se encogió de hombros. «Solo dije lo que vi. La niña que duerme se parecía a mi hermanita». Alejandro lo abrazó con fuerza, un abrazo que unía dos mundos, un abrazo que sellaba una promesa silenciosa. La vida de ese niño, a partir de ese día, cambiaría para siempre. Mientras sacaban a Mora y Robles del tribunal, abucheados por la multitud que se había congregado fuera, la noticia ya estaba dando la vuelta al mundo. El milagro en el tribunal. La heredera Sofía Vargas despierta del coma mientras se revela una conspiración diabólica. Los titulares eran sensacionales, pero no podían capturar la verdadera esencia de lo que había sucedido. La victoria del amor de un padre sobre la más oscura de las traiciones. En la ambulancia camino a un nuevo hospital, Sofía no soltó la mano de su padre. Estaba débil, confundida, pero estaba viva y consciente. Miró a su padre, sus ojos llenos de preguntas. «¿Dónde está mamá?», preguntó en un susurro. El corazón de Alejandro se encogió, pero le sonrió con toda la ternura del mundo. «Mamá está en el cielo, mi amor. Pero nos está cuidando. Ella te envió un ángel guardián para que te protegiera». Sofía miró el objeto que Alejandro había recuperado y ahora sostenía. Ella lo tomó y lo abrazó con fuerza. «Lo extrañaba», susurró, cerrando los ojos y quedándose dormida, esta vez un sueño tranquilo y natural. Alejandro la observó, su corazón rebosante de un amor tan inmenso que dolía. Sabía que el camino de la recuperación sería largo. 3 años de su vida habían sido robados. Pero estaban juntos de nuevo. Y juntos podrían superar cualquier cosa. El juicio había terminado. Pero su nueva vida apenas comenzaba.
El veredicto final en el juicio penal fue rápido y contundente. Ricardo Mora y Mauricio Robles fueron declarados culpables de todos los cargos y sentenciados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La enfermera Clara Fuentes, a cambio de su testimonio completo contra ellos, recibió una sentencia reducida, pero aún así, pasaría las próximas 2 décadas tras las rejas. La justicia había sido servida, fría y definitiva. El Hospital Élite se vio envuelto en un escándalo de tal magnitud, que tuvo que cerrar sus puertas, su reputación hecha añicos para siempre. El imperio de corrupción que Mora había construido se derrumbó como un castillo de naipes. Para Alejandro, sin embargo, la verdadera victoria no estaba en la caída de sus enemigos, sino en la lenta pero constante recuperación de su hija. Cada día, Sofía recuperaba un poco más de su fuerza, de su risa, de su infancia perdida. La fisioterapia era dura, las pesadillas a veces la despertaban por la noche, pero la presencia constante de su padre era un bálsamo que curaba todas las heridas. Él había vendido una parte significativa de sus acciones en Vargas Corp, delegando las operaciones diarias para dedicar cada segundo de su tiempo a ella. Redescubrieron el mundo juntos. Paseos por el parque, visitas a museos, tardes enteras leyendo cuentos. Alejandro aprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en el sonido de la risa de su hija. Un año después del juicio, Alejandro organizó una gran gala benéfica. Pero no fue en un salón de lujo, sino en el corazón de uno de los barrios más pobres de la Ciudad de México. Anunció la creación de la Fundación Sofía Elena, una organización dedicada a proporcionar atención médica de la más alta calidad a niños de familias sin recursos, y a investigar y exponer la negligencia y la corrupción en el sistema de salud. Nadie debería tener que luchar solo. Ningún niño debería ser una víctima de la codicia, dijo en su discurso, su voz resonando con una convicción forjada en el dolor. A su lado, estaba Sofía, sonriente y saludable, y un poco más allá, un joven adolescente de aspecto inteligente y seguro de sí mismo. Miguel. Alejandro lo había adoptado legalmente, dándole un hogar, una familia y la educación que merecía. Miguel se había convertido en el embajador juvenil de la fundación, su historia inspirando a miles de personas. La gala recaudó una suma récord, el inicio de un nuevo legado, uno construido no sobre el poder y el dinero, sino sobre la compasión y la justicia. Alejandro había convertido su tragedia personal en una cruzada universal, honrando la memoria de su esposa y celebrando la segunda oportunidad de vida de su hija. El magnate que lo controlaba todo había muerto en esa habitación de hospital. En su lugar, había nacido un filántropo, un padre, un hombre que entendía que el verdadero poder residía en sanar. El impacto de la Fundación Sofía Elena fue inmediato y profundo. En los primeros 2 años, financiaron la construcción de 3 hospitales pediátricos de última generación en zonas desatendidas del país. Estos hospitales no solo ofrecían tratamiento gratuito, sino que también contaban con unidades de defensa del paciente, equipos de abogados y auditores dedicados a proteger a las familias de posibles abusos. El caso de Sofía Vargas había provocado un cambio sísmico en la percepción pública sobre la sanidad privada, y la fundación de Alejandro estaba a la vanguardia de la reforma. Sofía creció para ser una joven brillante y compasiva, decidida a estudiar medicina para dirigir un día los hospitales que llevaban su nombre. A menudo acompañaba a su padre y a Miguel en sus visitas a las comunidades, su presencia un símbolo viviente de esperanza y resiliencia. Se convirtió en la prueba de que incluso desde la oscuridad más profunda, la luz podía encontrar una manera de brillar con una fuerza increíble. Alejandro nunca volvió a ser el mismo hombre de negocios despiadado. Encontró una paz y un propósito que el dinero nunca podría comprar. A menudo por la noche, se sentaba en el jardín de su mansión, el mismo jardín donde Sofía había jugado antes de que su mundo se detuviera, y miraba las estrellas. Pensaba en Elena, en su amor, en su previsión. Ella no solo le había dado una hija maravillosa, le había dado la clave para salvarla. La historia de Alejandro, Sofía y Miguel se convirtió en una leyenda moderna en México, un cuento de hadas de la vida real sobre cómo el coraje de un niño, el amor de un padre y la memoria de una madre podían derribar un imperio de mentiras. Se contaba en las escuelas, se susurraba en los mercados, se convertía en la inspiración para canciones y poemas. Era un recordatorio de que los verdaderos héroes no siempre llevan capa. A veces, son padres desesperados, que se niegan a rendirse, o niños pequeños que se atreven a decir la verdad cuando los adultos callan. La mansión de los Vargas ya no era un mausoleo silencioso de dolor,
sino un hogar lleno de risas, de amigos, de la esperanza de un futuro brillante. Alejandro había aprendido la lección más dura de su vida, que el control era una ilusión, y que el verdadero poder no residía en doblegar el mundo a tu voluntad, sino en rendirte al poder del amor y la verdad. Y al hacerlo no solo había salvado a su hija, se había salvado a sí mismo. El eco de la voz de Miguel en aquella habitación de hospital seguía resonando en su mente, no como un recuerdo doloroso, sino como el mantra que ahora guiaba su vida. A veces, para que algo nuevo pueda despertar, primero hay que apagar el ruido de lo viejo. Y él, finalmente, había encontrado el interruptor. 10 años después, la sala de conferencias de un prestigioso hotel estaba abarrotada. En el escenario, un hombre con canas plateadas, pero con una mirada llena de propósito, se dirigía a la multitud. Era Alejandro Vargas. A su lado, una joven radiante y segura Sofía Vargas, recién graduada con honores de la Facultad de Medicina. Y al otro lado, un joven elocuente y brillante, Miguel Hernández Vargas, director de operaciones de la Fundación. Hoy, anunciaba Alejandro con una sonrisa, inauguramos el 10º hospital comunitario de la Fundación Sofía Elena. Con este hospital, hemos superado la cifra de 2000 niños cuyas vidas han sido salvadas. La multitud estalló en un aplauso atronador. Sofía tomó el micrófono, su voz clara y firme. Mi historia comenzó en la oscuridad, pero gracias al amor inquebrantable de mi padre y al coraje de mi hermano, hoy puedo estar aquí para asegurarme de que ninguna otra luz de niño se apague por la codicia. Su mirada se encontró con la de su padre, y compartieron una sonrisa que contenía un universo de amor, dolor y triunfo. El legado no estaba en los edificios, sino en las miles de sonrisas que habían ayudado a crear una constelación de esperanza que iluminaba el futuro de su nación.